Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén sintonizando en Sportiva TV. Pues hoy es martes 27 de marzo y vamos a dar inicio y continuidad a este programa de Yoga Ludus. Y obviamente, pues bueno, tenemos temas bien interesantes, así que vamos a aperturar este día haciendo nuestros agradecimientos siempre para que las condiciones se presten. Si no fuera posible esto, pues no estuviéramos aquí un poquito acaloradas en este marzo de primavera. Gracias a la producción por Iván Reyes y al espacio de Sportiva TV a cargo del señor Jesús Nieto, que amablemente nos concede las instalaciones de este canal. Bueno, muy bien, pues ya regresamos del retiro de equinoccio de primavera con un color ya más asentado, con la energía de Malinalco. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este programa. Quiero presentarles a nuestra invitada de honor, la licenciada en nutrición e ingeniero agrónoma o agrónomo, Claudia Hernández Martínez. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación a este programa. Y bueno, pues estábamos entre Claudia y yo tratando de ver cómo le poníamos de tema al programa, y entonces en la revisión de lo que yo he estado realizando, pues dije, estamos hablando del yoga, el camino del yoga, y dije, pues claro, por supuesto. Entonces el tema del programa se llama "Y en el camino del yoga, un nutriólogo", bueno, en este caso yo traigo aquí a Claudia, pues una nutrióloga. Este es el tema del programa: qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué vamos a sugerir, a intercambiar y a compartir. Pues miren, es bien interesante porque cuando estamos justo ya siendo practicantes de esta hermosa disciplina, pues tenemos de verdad que trabajar con esa parte con la que yo inicié desde el primer programa hablando de los 5 cuerpos. Y entonces no podía faltar hablar del tema del cuerpo energético y obviamente de todo lo que tiene que ver en la forma en cómo nosotros debemos de alimentarnos, ¿no?, de una manera integral, consciente, y la forma en cómo debemos de cultivar también ya a través de la disciplina del yoga, pues estos hábitos, ¿no? Estos hábitos que obviamente no tenemos la costumbre, muchas personas, yo así lo tenía, no teníamos la costumbre y no tenemos como que la idea a veces clara de que para poder estar de manera equilibrada trabajando con estos cuerpos fuera o dentro de un tapete de yoga, se requiere tener un acompañamiento de muchos especialistas. Entonces, pues bueno, hemos hablado de los 5 cuerpos, de la forma en cómo los cuerpos trabajan en una práctica de yoga, los especialistas que han venido a compartir aquí sus experiencias con nosotras y con nosotros con respecto a la yoga terapéutica, las amigas que vinieron a hablar de la forma en cómo podemos trabajar con los aditamentos, el maestro Fernando desde la óptica de la energía masculina, la maestra Jacqueline desde la energía femenina, luego viene el maestro Freddy y nos habla desde este enfoque de la libertad y la forma en cómo cada uno vamos encontrando el sentido, ¿no?, de esta liberación emocional y física y demás. Y entonces nosotras nos abocamos también a hablar de los retiros. Entonces quiero abordar este tema bien importante
¿por qué tendría que haber un acompañamiento de un especialista mientras un practicante de yoga está iniciando su camino y está cultivando virtudes, está cultivando información, está teniendo ya una atención consciente de la movilidad del cuerpo y de la movilidad articular? Y entonces yo dije, la única forma también de agregar información a todas aquellas personas que quieran introducirse en la práctica o que ya están en la práctica del yoga, pues les queremos compartir una información y realmente me declaro incompetente para este tema y entonces le voy a ceder a Claudia a través de una serie de preguntas la importancia justo de este acompañamiento de un especialista en un practicante de yoga, sea el estilo que sea, cuando estos 5 cuerpos se mueven. A ver, Claudia, desde tu participación, especialidad y experiencia, ¿por qué es importante este acompañamiento? Mira, más que nada, la mayoría de las personas cuando empiezan alguna disciplina nueva, sea en este caso particularmente es el yoga, quiere tener una transformación completa. Okay. Y dentro de esa transformación, parte de esa transformación es la alimentación. Muchas personas me he topado en el camino que me dicen, toda la gente tendrá que convertirse, por ejemplo, a ser vegetariano, qué tipo de vegetariano, qué tan estricta es la dieta. Algunas otras personas, aparte de abarcar la práctica, también le dan la connotación espiritual y algunos se convierten hacia el budismo, ¿no? Claro. Y uno de los preceptos del budismo es precisamente el no matar a ningún ser sintiente. Entonces, la transformación de ser una persona omnívora, que es el que come de todo, o sea, me refiero a todos los grupos de alimentos, que serían los alimentos de origen animal, frutas, cereales, vegetales, tubérculos, grasas, frutas, legumbres, leguminosas, todos los componentes de una alimentación, pues de repente pues tienen que dejar a un lado, en este caso, todo lo que provenga de origen animal. Animal, claro. Y no es tan simple, o sea, no todos los cuerpos están, se pueden adaptar tan fácilmente a ese cambio, ni todos los cuerpos por alguna situación muy en específico pueden convertirse a ser vegetarianos. Yeah. Ya si tienen alguna enfermedad muy específica, el ser vegetariano no siempre va a ser la mejor opción para ese paciente, ¿no? Para esta persona. Claro, sobre todo por el gasto energético, que en muchas ocasiones implica la práctica cuando uno empieza a transitar por este camino y entonces a veces me he encontrado personas, compañeros y compañeras de práctica, que por la parte en la que tienen que empezar a transitar, suponen o creen que tienen que dejar la carne, ¿no? Así es. Cuando a veces el cuerpo ya está acostumbrado a la vitamina. Pero en esta parte, a través de, por ejemplo, el material que tú me hiciste favor de enviarme, sí me gustaría así como que abordaras esa parte en este juego de palabras. A ver, ¿qué es la palabra o qué quiere decir alimentación y qué es la palabra nutrición? Son dos conceptos que van de la mano, pero sí son muy específicos. El alimento es el vehículo donde van los nutrientes. Okay. Y la nutrición son todos los procesos metabólicos que se dan, químicos dentro de la célula, bioquímicos que están dentro de la célula, para extraer todos esos nutrientes y de ahí pasarlos a la absorción por parte, en este caso, de la célula, y cada célula ya tiene funciones muy especializadas y va utilizando de acuerdo a sus necesidades esos nutrientes. Yeah. Ese es el nutrir, el extraer todos esos nutrientes e integrarlos al cuerpo, en pocas palabras, ¿no? Y el alimento es el vehículo donde van los nutrientes que necesita el cuerpo. Y entonces en este acompañamiento que en especial también yo lo recibí de Claudia, pues vamos como entendiendo este proceso, por ejemplo, ¿no?
¿cuáles serían, en tu experiencia y sugerencia profesional, los alimentos que obviamente para empezar a ser practicante de yoga y que tú has practicado yoga y que implica, ¿no?, una concentración de 1:30 de práctica en el que el gasto energético es tal vez en la mañana o en la noche? ¿Qué alimentos nos sugerirías o cómo tendría que ir un practicante de yoga a su práctica de yoga, ¿no? Sugiérenos así algo. Mira, en teoría, pues eso lo sabes tú mejor que yo, la práctica se tiene que realizar en ayuno, pero hay personas que no pueden en un momento dado empezar alguna actividad física en ayuno porque pueden sufrir de lo que se conoce como hipoglucemias, que es la baja de azúcar, y eso es una limitante en el momento de estar haciendo cualquier actividad física, ¿no? Claro. Entonces, muchas personas sí tienen que salir por lo menos habiendo consumido una fruta. Exacto. Sí, una fruta. Ajá. Si estoy a 5 minutos de llegar al espacio donde practico, pues a lo mejor podría ser medio plátano tabasco o media, la mitad de un mango, alimentos que son de muy fácil absorción. Si a lo mejor tengo yo todavía, no sé, para llegar una media hora, 1 hora, a lo mejor ahí sí podría comerme una manzana, ¿no? Una naranja, que se absorben más lentamente, pero todavía todavía tengo ese espacio para que cuando yo inicie mi práctica, ya esté en este caso lo que se conocen como hidratos de carbono o azúcares o harinas, en un momento dado como la gente los conoce, ya están trabajando dentro del cuerpo. ¿Sí? Hay personas que inician con un vaso de agua tibia para echar a andar todos los órganos y de ahí pasan por ejemplo, al consumo de una fruta, ¿no? Ajá. ¿Sí? O una barrita de cereales de estas, hay muchos tipos de barritas. Okay. Aquí, por ejemplo, Iván nos está apoyando con la exposición de las diapositivas. Para mucha gente que no conoce, quiero que tú les digas eso qué quiere decir, que a veces se nota en algunos mensajes en las redes y uno no sabe qué rayos es eso, ¿no? ¿Por qué aparece? A ver, Claudia, explícanos esto qué quiere decir. Ese es el plato del buen comer o del bien comer mexicano, porque hay, dependiendo del país o de la institución que lo esté avalando, hay algunas variantes. Y obviamente lo que nos está indicando es que la mayor cantidad de alimentos, provienen en este caso de lo que son frutas, verduras, legumbres, cereales, y las porciones un poquito más limitadas son las proteínas y todavía más limitadas las grasas, pero todos los grupos son indispensables, de eso habla el grupo, ¿no? Y más o menos, lástima que no me traje una diapositiva donde un plato, al momento por ejemplo que yo me siento a comer, se divide en 3 partes, y la mayor, más bien en 3 partes, pero más bien es la mitad y 2/4 de la otra mitad. Ajá. La mitad, esa va precisamente de verduras, o sea, podemos poner por ejemplo la ensalada, sería la mitad del plato, 1/4 parte sería por ejemplo el arroz, y la otra 1/4 parte sería el producto que nos va a proveer de proteínas, que podría ser alimentos de origen animal o leguminosas, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, nosotras estamos haciendo como algo súper básico, ¿no? Para ir como entendiendo un poquito este acompañamiento, pero es bien interesante como tener también presente un sentido de ética, de ser conscientes, como dice Claudia, de lo que te llevas a la boca. Tú decides qué comes y qué no comes. Empecemos con este tema que a mucha gente, igual yo tengo alumnas que a veces sí les hago algunas sugerencias, porque Claudia fue mi nutrióloga y entonces hago algunas sugerencias acorde a mi experiencia, y entonces estamos partiendo como desde lo básico. Y les sugiero los ayunos a veces. Entonces, ¿qué tan importante, con cuánta frecuencia, por qué se tiene que hacer un ayuno? Fíjate que es un tema extremadamente controvertido. Sí. Sí, es más, ahorita hay
un estilo, porque le llaman estilo, que se llama el ayuno intermitente. Ajá. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, cada persona, en nutrición, cada persona se trata de manera individual, no hay generalidades, no hay una receta de cocina que se pueda aplicar para todas las personas. Antes de iniciar cualquier tipo, ya sea de dietas o en este caso alguna práctica como es el ayuno, sí les sugiero primero hacerse un chequeo médico, el famoso check-up. Ok, súper bien. Y sí. ese check-up tiene que ir complementado con análisis de laboratorio completos para ver cómo está funcionando el cuerpo en esta etapa que esté cursando la persona. Además, cada persona va pasando de una etapa de la vida a otra, o sea, claro, de bebés, de preescolar, escolar, todo adolescentes. Un proceso de maduración, ¿no? Y todo, en cada etapa las necesidades son completamente diferentes. Entonces, sí es importante primero hacerse este check-up. Si estoy en perfectas condiciones, bueno, quiero hacer la práctica de ayuno, entonces voy a ver qué tipo de ayuno voy a hacer, porque hay personas que el ayuno a lo mejor puede ser que a las 8 de la noche consumieron el último alimento. Ajá. Y a las 11 de la mañana ya rompen ese ayuno y empiezan a comer. Hay personas que hacen ayuno, pero de 24 horas y nada más consumen líquidos. Hay quien decide beber aguas, tés, zumos, pero zumos naturales, no artificiales, no o hay personas que hacen un ayuno, pero por ejemplo se comen 8 plátanos durante el día, que son las famosas monodietas. Ajá. O comen pura verdura cruda, o la comen cocida, o la intercalada. Y hay personas que hacen, por ejemplo, en el caso del ayuno intermitente, son mínimo 16 horas sin consumir alimentos. Solamente hay 8 horas para consumir alimentos. Son 24 horas, son 16 y 8 son 24, ¿no? Entonces, son 16 horas sin consumir ningún alimento. Entonces, más o menos lo hacen entre las 11 de la mañana y las 7, 8 de la noche. Y en ese horario es en el único horario que pueden consumir alimentos, pero aquí la idea es que no sean alimentos conocidos como chatarra, sino que tengan cierta calidad para que el cuerpo en un momento dado aproveche esos nutrientes. La mayoría de estos ayunos, desgraciadamente, la gente los hace particularmente para reducción de peso y la segunda para depurar el organismo. Y te comentaba que el cuerpo en sí tiene son varios los órganos que están desintoxicándonos. Los dos primordiales son el hígado y los riñones. Los pulmones también tienen esa función, la piel también al momento de excretar el sudor y todas las sustancias que estamos eliminando. Pero los dos que se llevan así como que la mayor chamba son el hígado y los riñones. Entonces, precisamente por eso hay que saber cómo estoy de estado de salud, porque son órganos que al hacer dietas que no están prescritas y bien guiadas, podemos generar más que un beneficio, un daño. Claro. Y volvemos a lo mismo, como son órganos depuradores, no necesitan ser depurados. Ahora, cuando hay alguna enfermedad ya muy específica en hígado o riñones, tienen que checarlo el especialista para decidir qué es lo que se va a quitar de alimentos, cuáles son los alimentos que se van a dejar, pero no son estas dietas depurativas. Sí, hay personas con insuficiencia renal y pueden generar daños todavía mucho más graves al hacer estas dietas depurativas, ¿no? Se pueden descompensar claro. y pueden parar hasta en el hospital, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, en mi experiencia, yo me acuerdo haber asistido contigo a consulta cuando yo empezaba en la práctica del yoga. Y efectivamente el entendimiento de empezar a conocer el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, si tú no me hubieras dicho, tómate un examen general de 36 elementos, ¿no? Y todavía una química sanguínea y todo eso, yo no me doy cuenta exactamente cómo iba a trabajar, ¿no? El cuerpo.
En la formación donde yo estuve, también nos hicieron a bien la sugerencia de sacarnos unas radiografías previo a empezar a hacer ya una práctica intensa del yoga. Es bien importante que, bueno, las personas sepan que esta disciplina de veras es centrar a la práctica del yoga, y creo que a muchas de las disciplinas de activación física, de veras no es ni aumentar el volumen, no es ni bajar de peso, no es tener una figura esbelta, no es cruzar una pierna y subirla al cuello, de verdad es todo un arte y toda una ciencia la práctica del yoga. Y en mi experiencia sí me tocó como retractarme en el caso que no lo tuve, pero lo he sabido de varias amigas que durante la práctica en la vida sabían que tenían el colesterol alto, ¿no? O que tenían los triglicéridos pues hasta el cielo, o que estaban ya padeciendo hipertensión arterial y estar haciendo un parado de cabeza. Entonces, de verdad es un verdadero riesgo el que una persona no se asesore con especialistas así como tú. Y como bien dices, hablar de los ayunos es un tema pero profundo, entonces más bien creo y sugiero o sugerimos también aquí, Claudia, sería como en cualquier cosa, me siento mal del corazón, pues vas al cardiólogo, y si ya tienes un padecimiento, pues ya tienes que tener un especialista. Y aquí es lo mismo, o sea, a veces no le damos el peso necesario a un psicólogo, a un nutriólogo, a un neurólogo, ¿no? Al mismo fisioterapeuta. Al mismo fisioterapeuta para poder que nos acompañe en este proceso. Entonces, perdón, quisiera comentarte, fíjate que por ejemplo mucha gente desconoce, en el caso de los jugos que se utilizan para desintoxicar, muchos de ellos son muy altos en fibra. Ajá. El problema es que hay personas que no tienen problemas para ir a evacuar, para ir al baño, entonces viene esa gran cantidad de fibra y les puede generar una diarrea impresionante. O vamos a pensar, no le pasó lo de la diarrea, pero sí va a estar evacuando de manera más frecuente, y con ello es tan rápido el tránsito del alimento a través del intestino que va barriendo también con algunas vitaminas, algunos minerales, o no permite, porque es tan rápido como pasa, es como si estuviéramos parados en una estación del metro, sí, y de repente nos pasa, ¿no?, que el tren viene súper lento, ¿no? Ajá. Otro viene a su velocidad normal, y hay otro que es el que viene vacío y se sigue de largo. O sea, hagan de cuenta que las personas que estamos paradas en la estación no alcanzamos a subirnos al metro, ¿sí? Más o menos es algo similar dentro del intestino, donde no se da el tiempo suficiente para que puedan absorber todos esos nutrientes en el intestino, ¿no? Y salen, y precisamente uno de ellos, por ejemplo, el calcio. Si una persona está ya sufriendo de problemas de osteoporosis, sí, o una persona trae una anemia, o ya desde ahí ya estamos perjudicándonos más que beneficiándonos, por ejemplo, con una dieta depurativa. O en el caso del ayuno, volvemos a lo mismo, un debutante, a lo mejor una persona que no sabe que ya está con el problema de diabetes, todavía no ha sido detectado, y con un ayuno pues le puede venir un bajón de glucosa impresionante, ¿no? Sí. O al revés, los jugos son muy altos en azúcares, algunos jugos, estas personas que se hacen el litro de jugo, ajá, y resulta que, bueno, porque traigo los triglicéridos hasta el tope, ¿no? Porque pues son alimentos que se absorben muy fácilmente, y estos a su vez nos conlleva la elevación de triglicéridos, ¿no? Porque aquí hay una confusión en el momento que tú tocaste el tema del colesterol. El colesterol se origina por alimentos de origen animal. Ajá. Uh-huh. Y en el caso de los triglicéridos es por el consumo excesivo de azúcares, harinas, jugos, ensaladas de frutas, esas personas que se comen unas charolotas impresionantes, ajá, de frutas, alcohol, ¿sí? Bebidas azucaradas, todo esto, y eso es lo que eleva los triglicéridos. Son unas grasas que se originan por estos productos, no tiene que ver nada con los animales, ¿no? Órale, qué interesante, miren qué interesante, porque en muchas ocasiones tal vez tenemos como la mala costumbre de ver por ahí los puestecitos y decimos no
desayunamos algo y te sirven un super plato de fruta con chantilly y con miel y con granola y con un montón de cosas. Todo el adorno ahí, y tú supones y crees que estás como consumiendo de lo más sano. No, y hay vegetarianos obesos. Okay. O sea, sí, mucha gente cree que el ser vegetariano lo va a mantener delgado. Si es que fue en realidad cierto, el Divo de Juárez se supone que era vegetariano. Y él tenía una obesidad bastante importante, sí, ¿no? Claro. Pero pero sí, de manera cercana sí conozco gente que trae inclusive los triglicéridos hasta el tope y es vegetariano. Y ya al hacerle un estudio muy fino de cómo está su composición corporal en cuanto al porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, están muy pobres en músculo y muy altos en grasa, ¿no? Ok, a ver, ya tocaste el tema, ya te metiste a lo que yo iba y ya te metiste al otro y me encantó cómo lo estás abordando. Entonces, ya pasamos del ayuno, luego nos vamos a los jugos, como esta modalidad que en los medios están apareciendo el jugo de la maravilla de tómate este jugo porque con este jugo, ¿no? X. Te pones divina. Y entonces, en esta modalidad de lo que ahora está ocurriendo, de toda esta variedad de jugos, tendríamos que empezar a tener un conocimiento general de los alimentos, tú como nutrióloga. ¿Qué es lo que un principiante, un practicante de yoga le sugerirías de entrada para que empiece a hacer su camino de práctica y vaya en toda la práctica como siendo consciente de que tiene que reeducar o tiene que volver a incluirle información al cerebro nueva? Porque en los medios, ¿no?, en todos lados está la variedad de jugos sabidos y por haber, y los negocios de jugos son impresionantes. Entonces, vamos de ahí. ¿Tú pedirías o pides un examen? Primeramente, sí, el chequeo médico. Ajá. El médico tiene que hacer toda una revisión, le llaman diagnóstico diferencial los médicos, donde hay una exploración física, se hace una historia clínica donde se conocen precisamente los antecedentes familiares, todas las enfermedades que puedan heredarse por familia. Ajá. Y ya los problemas personales que en un momento dado pudiera tener ya la persona. Okay. Ya incluso esos son ajenos a la posible herencia familiar, ¿no? Y para ello pues se requiere también de análisis de laboratorio. Okay. Y aparte se le hace un estudio antropométrico, que esto es precisamente lo que te comentaba, a ver cómo andan de hueso, más que nada sus porcentajes de grasa, de músculo. Si es necesario se manda a hacer una densitometría para ver que todos los huesos, nos den una idea de que los huesos están bien. Y ya se hace ahí dentro de la historia clínica, se hace una encuesta que se llama un recordatorio de 24 horas para conocer más o menos qué es lo que come, okay. Cómo está comiendo, y a veces tenemos que dejarles tarea para hacerle otra encuesta que se lleva a cabo durante 3 días para conocer su consumo habitual. Ajá. Sobre todo se hace en los días martes, miércoles y jueves, que son los días que son los más normales. Yeah. Porque el lunes pues inicio de semana y pues a lo mejor no tengo lo de la despensa, o el viernes me fui con los amigos a comer, ¿no? Entonces, para conocer más o menos cuáles son sus hábitos de alimentación, y ya sobre eso, entonces es cuando ya se hace todo un análisis para ver cómo está su estado de nutrición en ese momento, y ya sobre eso se hace la sugerencia de cómo sería una alimentación adecuada, dependiendo de lo que en un momento dado, en este caso el paciente pida. Vamos a pensar una persona que sí decidió convertirse en vegetariano. Ajá. Es primero preguntarle las razones, okay. Porque muchas veces las razones son equivocadas. Por empatía con los animales, que es la mayoría de la gente, ¿no? Porque mi religión, en Ajá. un momento dado, así me lo piden, sería el otro motivo, ¿no? Porque a lo mejor voy a mejorar en mi práctica. Híjole, eso sí estaría por verse, porque yo he conocido, más bien he leído de gente que en un momento dado su práctica empeoró en el momento que dejaron los alimentos de origen animal, ¿no? Sí, de hecho yo sí conocí personas
amistades que también empezaron a tener estas afectaciones por haber dejado la proteína animal. Sí, o sea, cada persona, hay deportistas de alto rendimiento que son vegetarianos y hay otros que, pues no, nada más no pudieron. Inmediatamente se ve la pérdida de músculo y por el tipo de práctica deportiva que tienen, pues es esencial el mantenimiento de ese músculo, ¿no? Pero es por lo mismo, cada cuerpo reacciona de manera diferente ante una misma alimentación. Claro. Por eso la alimentación se hace de manera individual. Yeah. Entonces, bueno, ya de ahí, llegamos a la conclusión que, si es por bajar de peso, pues de una vez lo desmentimos. Si es porque va a tener una mejor salud, ambas, tanto la alimentación omnívora como la vegetariana, pueden ser tan saludables o tan malas dependiendo de las elecciones que hagas en cada una de ellas, ¿no? Okay. Entonces, hay vegetarianos que, bueno, los muy estrictos no los consideran vegetarianos, pero que siguen consumiendo pollo o huevo, leche, pescado, ¿no? Hay unos que nada más pescado, leche y huevos, ¿no? Hay otros que nada más es leche y huevos, otros nada más leche o huevos. Ajá. Y luego ya de ahí los que sí nada más consumen alimentos de origen vegetal. Y después vienen ya los veganos, que son más estrictos, que ellos sí de plano inclusive no usan zapatos de piel, sí, chamarras de piel. Le comentaba a Emma que las tabletas de vitamina D, para aquellas personas que requieren de esta vitamina, pues son de origen animal y es una bronca encontrar el sustituto de vitamina D para suplir las necesidades que tiene el cuerpo cuando hay necesidad de suplementarla, ¿no? Y entonces esos son los veganos, pero también hay otra ramificación de los crudíferos que dentro de los vegetales pues nada más los consumen en crudo. Ajá. Y los macrobióticos que se van todavía más estrictos, que nada más son ciertas plantas las que pueden consumir porque como son seres sintientes también las plantas. Sí, claro. Entonces, es como me hace la burla un amigo que es carnívoro. Dice, las plantas también sufren cuando las muerdes, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí seleccionan ciertos tipos de plantas que consideran que son las que pueden consumir sin agredir tanto al planeta, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí. Pues es una variedad increíble de información y en cada una, bueno, pues hay que ir como cultivando el estudio, ¿no? Para saber qué es lo más adecuado. Perdón que te interrumpa, lo que sí también te quería comentar, porque hay otra parte también muy relevante en todo esto. Dentro de todas estas personas, también aquellas que están en la situación de consumir alimentos orgánicos, sí, y es muy respetable claro, y correcto, pero también hay gente que ha caído en una patología que se llama la ortorexia. ¿Cómo? Ortorexia. Que es buscar los alimentos muy saludables y entonces compran, gastan una cantidad impresionante de dinero. Ajá. Porque, por ejemplo, ¿no? La leche de los que todavía consumen leche, pues la extrajeron de una vaca que estuvo bien tratada, le ponían música clásica, la sacaban mantras. A pastar. Sí, en serio, o sea, sí hay hasta donde les ponen mantras y todo esto en el momento de la ordeña y bueno, a la gallinita la sacaron, la pasearon, la pastorearon de tal forma y casi van a los lugares a donde se producen los alimentos para asegurarse que el alimento es súper sano, que eso también es otro problema. Y creo que en muchos de los casos también ya es una cultura, ¿no? Ya es una cultura y uno va teniendo como esta diversificación de conocimiento y también depende. Por ejemplo, recuerdo que una amiga en una práctica de yoga llevaba para nuestros recesos unas obleas de alga marina, ¿no? Que me llamó la atención, que era como una botana, la alga marina, y llevaba las semillas y nos compartía. Entonces, en ese momento, pues yo desconocía que el alga marina venía así, como una botana en una caja y que tú la consumías pues realmente de una manera pues bien práctica, porque estábamos en un receso para continuar la práctica en la formación del yoga.
y entonces me queda como a la conciencia qué tanto lleva ese procesamiento también, y si es real que esa alga me está dando a mí ese nutriente, o también en toda esta diversificación de todos los productos que están saliendo en las tiendas de autoservicios, que ahora están ganando anaqueles de ser, entre comillas, orgánicos, cuando yo recuerdo haberme tomado el agua de coco por siempre, y siempre había estado allí en Walmart, ¿no? En el centro de autoservicio, y siempre estaba ahí el agua de coco. O uno pasaba, yo venía luego de trabajar y pasaba por el circuito interior y allá hay un local y siempre estaba la persona ahí partiendo los cocos y pasaba yo por un agua y el coco, y entonces toda esta situación de alguna manera también mediática y globalizada ha hecho que también haya una revolución de información en la alimentación, pero también una desinformación en la misma en la misma alimentación. Entonces, partiendo de ahí, sí había que tener como clarificado cuando alguien quiere practicar el yoga. De verdad, se los digo por experiencia, de manera natural, a veces se te va la sensación de ingerir carne. A veces el cuerpo ya te está pidiendo más lo lácteo, o está pidiendo la verdura, o está pidiendo las semillas, y entonces también uno va teniendo una conciencia de reeducar, ¿no?, el paladar, de lo también de tener consciente de lo que el cuerpo está pidiendo. Ahora vamos, Claudia, con todo esto, y gracias por de veras esta información que me das. ¿Qué hay con el agua? El agua se consume a libre demanda, pero la realidad es que mucha gente también la está utilizando, volvemos a lo mismo, como un medio a veces para no tener hambre, o para reducción de peso, o la consideran como un vehículo que se lleva la grasa. Y la realidad es que no es así. El estar deshidratado como sobrehidratado también genera problemas dentro de las células. O sea, las células llevan a cabo sus funciones en la mayoría de los casos en presencia de agua. Retomando al riñón, pues el riñón es el que se va a encargar de filtrar y de eliminar todos esos excedentes, y si el agua también viene en exceso, vamos a estar forzando al órgano a estar trabajando a marchas forzadas, ¿no? Entonces, es importante, sí, consumir agua. El promedio, precisamente apenas estando en un taller de temas selectos de nutrición, platicamos cómo darle una recomendación a un paciente de cuánto debe consumir de agua, porque los alimentos también traen sus líquidos, ¿no? Claro. Y por eso las botellas famosas de 2 litros salieron, porque es un más menos entre esos 2 litros. Habrá gente que con 1 litro, 1/4, 1,5 litros es suficiente. Habrá gente que requiera a lo mejor los 2,5 litros, ¿sí? Pero depende de las necesidades de cada persona, de su actividad física, de la actividad, de cuánto suda, de qué tipo de alimentación está llevando. O sea, todo eso tiene que ver. O hay patologías, por ejemplo, no sé, volvemos a lo mismo, la insuficiencia renal. En el caso de los pacientes con cirrosis hepática, ya se hace la limitación del consumo de agua, porque ellos lo que les está costando trabajo es eliminar el agua. Claro. Entonces, a veces el consumo en ellos es de medio litro de agua, mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que las recomendaciones, les digo que es la mejor inversión que pueden hacer, no porque sea nutrióloga, la mejor inversión que pueden hacer es cuando menos darse la oportunidad de ir, de que se les diseñe una dieta de acuerdo a sus necesidades. Un buen nutriólogo lo que va a hacer es empoderarlos a tomar decisiones precisamente como ¿cuánto voy a consumir de agua? Si me siento en un restaurante, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Cómo lo voy a elegir? No con cara de estoy a dieta, pobre de mí, claro, sino de disfrutar la comida, de decidir, bueno, ¿por qué no hoy sí me como la rebanada de pastel? O sea, claro, por qué supuesto. no? ¿Sí? Hoy sí lo voy a hacer, pero ya lo hace uno de manera más consciente, ¿sí? Que era lo que platicábamos antes de entrar. Parece mentira que ahorita ya hasta cursos para enseñar a comer a la gente en atención plena. Sí. Donde la gente, tantito el micrófono. Donde la gente lo que tiene que hacer es sentarse a la mesa, poner sus cubiertos, le sirven, darse el gusto de los 5 sentidos, ponerlos
ahora sí que a flor de piel, para que yo desde que veo el platillo empiecen ya mis glándulas salivales a secretar saliva, desde los olores, de llenarme de esos olores, de por qué no tocar el alimento con las manos, o sea, de conocer las texturas, claro, de detectar los sabores, incluso a ver este platillo qué ingredientes tendrá, o sea, de tratar de detectar qué ingredientes tiene lo que me estoy llevando a la boca, de realmente pasarme el bocado por toda la boca, de soltar mis cubiertos, porque hay gente que está comiendo como si estuvieran en carreras, les digo que parece que pues, se acerca el mesero a quitar el plato y la gente hasta voltea a verlo como con cara de te voy a morder, ¿no? Si me quitas el plato, ¿no? Y entonces soltar los cubiertos. Realmente, teóricamente se supone que son 30 masticaciones por bocado, ¿sí? Porque el alimento tiene que pasar como una masa completamente molida a través del tubo digestivo, llegar al estómago, pero ya como un puré. ¿Y por qué? Porque el estómago no tiene dientes. Lo único que va a hacer es secretar más ácido clorhídrico para moler lo que la licuadora, que son los dientes, no molió. Entonces, es importantísimo masticar despacio. Una persona come de manera adecuada cuando se tarda mínimo 20 minutos y si come en 1 hora, bueno, es lo mejor que pudo haber hecho para poder disfrutar todos sus alimentos, ¿no? Sí, me estás llevando justo a las siguientes diapositivas que tiene, ahí es donde entra el vínculo, porque y en el camino del yoga, ¿no?, la nutrición o este acompañamiento de reeducación, porque justo estás diciendo exactamente lo que se hacen en todas las posturas de yoga. Para entrar a la postura, pues tienes que partir, ¿no?, de una postura base, si vas a una postura de pie, o si estás en el piso y vas a empezar a mover el cuerpo, pues puedes empezar desde tu práctica completamente supina, ¿no?, quietita, para empezar a tener esta conciencia del cuerpo. Y la comida es igual, sentarse, ¿no?, como bien dijiste tú, tener ya la mesa, o sea, tener esa conciencia plena de exactamente ese cuerpo energético, orgánico, al que yo le podría llamar, va a tener su participación a través de la ingesta alimenticia. Entonces, este vínculo entre la práctica del yoga, la alimentación, no se puede dar en tanto, bueno, uno no conozca realmente qué necesita este cuerpo. Entonces, voy a la práctica del yoga, pero también cuando yo ya estoy completamente adentrada en esta práctica, y si concluyo la práctica al final de 1:30 que duran las clases y requiero hidratar, ¿no?, pues no le voy a meter pues, una coca, ¿no? Así es. No le voy a meter algo dulce, necesito hidratar el músculo, necesito ayudarle al cuerpo, ¿no?, para traer esta consistencia de equilibrio hacia el organismo. Y obviamente cuando uno va teniendo esta reeducación que tú me enseñaste a tenerla, pues el cuerpo se encuentra así, ¿no?, como en esa diapositiva bien hermosa, radiante, porque uno va encontrándole el sentido de tanto lo orgánico, como lo físico, como lo mental, como lo consciente, y es bien importante tener ese acompañamiento a través de un especialista, en el caso tuyo, ¿no? Sí, no, y te digo, ya sí, decidí, tomé la decisión de hacerme vegetariano, bueno, es ir paso por paso. Y en un momento dado ver si hay necesidad de suplir algunas carencias. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo, cada persona tiene necesidades completamente distintas, ¿sí? Y también es como, precisamente tomando el ejemplo de practicar yoga por primera vez, no voy a poder hacer las asanas que hace una persona avanzada. Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Y va a haber correcciones en el camino. Lo mismo hace el nutriólogo, va haciendo correcciones en el camino, de tal manera que esa persona al final del tratamiento tiene que tener los conocimientos de cómo hacer sus selecciones de alimentos. Por ejemplo, en el caso, como te decía ahorita, de los ortoréxicos,
tú llegaste, te pusieron el alga, te la comiste, tú no investigaste más. Sí. Esta persona, por ejemplo, lo que va a hacer va a agarrar el paquete, a ver qué dice, qué no dice, de dónde sacaron el alga, Ajá. si se aseguraron que tuviera plomo o no. Ajá. Por ejemplo, por eso es una patología, porque viven con el miedo de consumir un alimento que les vaya a hacer daño, ¿no? Ok. Pero otra persona, cuando ya se empodera, agarra y dice, ok, pero a ver qué tiene. Ok, el yodo. Yo padezco de hipotiroidismo. De tiroides, o yo ajá. tengo algún problema de tiroides. Entonces este alimento no es para mí, ¿sí? Desde ahí se educa a la gente, desde conocer lo que se está llevando a la boca, cuáles son, cómo leer una etiqueta, incluso por qué la etiqueta, por qué aparte de la etiqueta viene abajo toda la lista de ingredientes, porque a veces la etiqueta no es suficiente. Resulta que este ingrediente que está aquí me hace daño. Ajá. Okay. O a veces me preocupa más el glutamato monosódico, ajá, de los conservadores que comer carne, ¿no? Claro. O sea, realmente a mí me preocupa comer carne, pero por la matanza de los animales, sí. O sea, ¿sí? Por la empatía hacia los animales. Pero en cuanto al daño, me preocupa más llevarme un producto que tenga alguna sustancia en un momento dado que sí en abuso y a largo plazo pueda generarme algún problema, ¿no? Híjole, Claudia, pues qué rico, ahora sí es estar comiendo la información alimenticia para nutrir de veras esta información y traerla. Digo, ya tengo yo un tiempo conociéndote, pero yo te invitaría a un segundo programa y le vamos a dar continuidad. Primero, para hablar justo, hasta se me ocurrió también esta parte de todos los alimentos light, ¿no? Uh-huh. Toda esta cuestión. Sí, tú tienes a bien siempre orientarnos en función del contenido de los productos, leer las cantidades, y yo creo que también no es específico de la práctica del yoga. Este es un programa que habla de yoga, pero bueno, yo también en este programa abordo, ¿no?, esta diversidad de actividades recreativas que se realizan, y entonces sí me atrevería a invitarte como a profundizar en este beneficio, perjuicio, información, desinformación, complementación o reeducación para poder apoyar a las personas quienes se están involucrando con la práctica del yoga. Entonces, me gustaría que tú, Claudia, pues me dijeras dónde te podemos encontrar. Bueno, pues estás en tu página del Face. Así es, mi página del Face es Nutriagro, ajá, Claudia Hernández Martínez. Okay. Mi celular es el 55 18 73 11 91. Sí, ahí tenemos los datos en la pantalla. El teléfono de base es el 56 74 41 27. Y ahí podemos cualquier correo electrónico. Correo electrónico, que es consultoría en nutrición, todo junto, @yahoo.com.mx. Cualquier duda, o sea, por preguntar no se cobra. Okay. Si no teman mandar la pregunta o hablarme para preguntarme algo en particular. Podemos, como dicen, incluso hasta uno se retroalimenta de las preguntas. Claro. Si a lo mejor ahorita tú sugeriste un tema, quizás a lo mejor la gente, conforme pasen los días y vayan viendo el video, uh-huh, el programa, van a poder formularse preguntas y a lo mejor mandarlas, ¿no? Y contestarlas. Yo lo haría interactivo y te invitaría a que tú me dieras una promoción. Si alguien está interesado en asistir al consultorio de Claudia para una asesoría, yo te podría mandar cuántas personas para que te visiten y les regales una consulta. Pues más bien no ponemos límite. ¿Qué te parece si Órale, nos ponemos guapas y toda la gente que diga que viene de Yogaludus, okay, le hacemos un descuento? Perfecto. Pero pues bueno, ahora sí, como dicen, les digo en el momento que marquen cuál va a ser el descuento, para que se animen. Ok, correcto. Pues bueno, pues vamos a tomar la promoción de Claudia, si alguien está interesada o interesado, y no precisamente que tenga que ver con la práctica del yoga, pero sí un poco para la reeducación de esta ingesta y de información que ya es básica, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo en esta forma globalizada de que nos llega la información por todos lados. Y entonces, ¿qué más oportunidad de tener un acompañante que nos
de sus orientaciones pertinentes. Entonces, Claudia, pues muchas gracias, vamos a hacer válida la promoción. Y bueno, pues para ir cerrando este programa, por último me gustaría también que ustedes visiten esta página de este festival de yoga que se hace cerca de la montaña Iztaccíhuatl. Hay unas promociones muy buenas porque el festival empieza el 28 e inclusive si alguien quiere asistir 3 días lo puede hacer, 2 días, inclusive el sábado y el domingo ir a este festival, de verdad no se lo pierdan. Pues le damos las gracias a mi estimada Claudia, muchas gracias Claudia por haber llegado a este programa, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues a todas ustedes y a todos ustedes les agradecemos la atención a este programa, a la producción de Sportiva TV y bueno, pues estamos aquí acompañándonos para la emisión del siguiente programa de Yoga Ludus y recrearnos con un corazón ligero. Que tengan buenas tardes. Namaste. Namaste. Shakti Sundar